este congreso tiene la finalidad de dar a conocer a los médicos, sobre todo de primer contacto, cómo es que se tiene que prevenir el cáncer en las neoplasias en donde haya esta posibilidad y cómo diagnosticar sobre todo de manera temprana el cáncer. Como sabemos, uno de los principales problemas, pues no solo en México, sino a nivel mundial, es que la referencia de un paciente con cáncer es demasiado tardía. Incluso hay pacientes que tienen que ver a varios médicos antes de que se sospeche que tienen cáncer, y esto a veces resulta de que la enfermedad ya avanzó de tal manera que pues los síntomas ya son muy marcadamente secundarios al cáncer. Entonces la intención de este congreso es que se dé a los médicos y de primer contacto, pero no solo a los médicos de primer contacto, también a todos aquellos especialistas afines y al personal de salud que esté involucrado en la atención de los pacientes con cáncer, para pensar a tiempo en cáncer. Es algo de notar que en las escuelas de medicina la materia de oncología no se da en alrededor del 90% de las escuelas. Esto pues es una cosa bastante seria, porque al final la visión del oncólogo, que es muy importante para pensar en cáncer, no se tiene por la mayoría de la comunidad médica. Entonces la intención de este congreso es incidir en ese pensamiento, empezar a educar en el sentido de considerar un paciente cuando no hay respuesta a una primera o segunda medida de un síntoma general, buscar más allá y tomar las medidas adecuadas para poder diagnosticar en un momento dado el cáncer. Y dentro de los temas que se van a tocar, pues bueno, son sobre todo los temas de mayor relevancia por la incidencia de los diferentes cánceres, ¿no? Cáncer de mama, no se diga, es la principal causa de cáncer en nuestro país. Sí. Y un segundo cáncer también es el cáncer de próstata, que aunque tiene una incidencia menor que el cáncer de mama, al final la mortalidad es bastante similar, con alrededor de 6,000 casos tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de próstata, siendo la incidencia menor. Y esto ocurre porque, empezando, porque el paciente no piensa en revisarse, el hombre es menos dado a tomar medidas relacionadas con su salud. Por otro lado, pues también el diagnóstico a veces se retarda por no hacer las medidas necesarias para diagnosticarlo. Otros tipos de cánceres que se van a abordar es el cáncer cervicuterino, que es una de las historias que, aunque ha sido lento el avance que se ha tenido en cuanto a prevención y diagnóstico temprano, pero bueno, ha habido avances. Finalmente la incidencia del cáncer cervicuterino se ha reducido de tal manera que, bueno, por eso es que cáncer de mama ahora es la principal causa de cáncer. Otros tipos de tumores que también van a ser tratados son, por ejemplo, los tumores del tubo digestivo. El cáncer gástrico resulta que también es un problema importante de salud en México y que no se ha tomado tan en consideración previamente. Desafortunadamente, como es un cáncer que muchas de las veces se oculta por algunas medidas, por ejemplo el uso de antiácidos, el uso de medicamentos que bajan las molestias, pues al final resulta en que se diagnostica también de manera tardía por esta misma razón. El cáncer de colon es otro cáncer que tiene medidas preventivas que han resultado bastante eficaces, y estas también se van a tocar dentro del Congreso. También el saber qué síntomas pueden acompañar un cáncer y que puedan hacer sospechar que estamos ante la presencia de un problema maligno, pues resulta fundamental para informar a los médicos. Nosotros estamos calculando que asistan alrededor de 800 personas. El Congreso está abierto en realidad para todo aquel personal de salud que quiera integrarse. Hay oncólogos que están muy interesados en acudir.
y al final no hay restricción. En realidad la mayor parte de los médicos van a estar invitados de manera directa. Las escuelas de medicina no van a tener un costo para que se puedan integrar al Congreso como tal. Se han enviado las invitaciones de manera directa a los diferentes directivos de las instituciones académicas. Y bueno, nosotros esperamos que haya una buena respuesta por parte de ellos. Claro. Finalmente es una necesidad que se debe aprovechar en el sentido de conocimiento. Creo que siendo una situación que no se toca con mucha frecuencia en estas instituciones académicas, pues creo que vale la pena que estén ahí todos ellos. Perfecto. Afortunadamente en el país contamos con médicos de mucho prestigio en la atención del cáncer. Creo que se abordan de una manera bastante profunda los temas. No es un congreso en donde se vea de manera superficial cada uno de los aspectos relacionados con la prevención y el diagnóstico oportuno. Los médicos que van a participar son especialistas en su área, son médicos que atienden el problema específico del que van a hablar, y entonces es importante aprovechar su presencia. Estamos conjuntando un grupo de ponentes pues de primera categoría, y yo creo que va a ser muy provechoso tenerlos ahí. Son 10 módulos, incluso vamos a hablar también del cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico también tiene sus problemas, no es tan común de manera general como el cáncer en el adulto, pero el problema en México es que los pacientes alcanzan tasas de curación menores que las que se obtienen en otros países o en lugares en donde hay una atención más oportuna del cáncer. Más o menos se calcula que un paciente o este grupo de pacientes pediátricos se curan en alrededor del 80%. En México, según datos que hace poco nos daba la doctora Farina Reguín, que es parte de nuestra mesa directiva, pero además es jefa del Servicio de Pediatría Oncológica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, nos decía que la tasa de curación en México va alrededor de poco más del 50%, lo cual también es secundario a un diagnóstico tardío. Se ha visto, de acuerdo a estos mismos datos de la doctora Farina, que un niño puede ver alrededor de desde 4 a 10 médicos antes de que se piense que tiene un cáncer, y esto pues es una tragedia, ¿no? Claro. Hay dos vías que vamos a después a seguir. Una es la vía que vamos a seguir con el personal de salud, que esto va a ser el tener una publicación que hagamos llegar a los médicos, ya sea de manera física o por vía electrónica, y que esté disponible en nuestra página de la Sociedad Mexicana de Oncología, y donde ellos puedan consultar todos los aspectos puntuales de lo que se tiene que pensar ante un paciente en donde se sospeche cáncer o en donde haya la posibilidad de hacer una medida preventiva. Entonces esta vía la vamos a tener. Las presentaciones se van a transmitir por vía streaming, por vía de la web, y va a estar abierto para que se pueda, mediante un registro por supuesto, que se puedan visualizar, y para los médicos del resto de la República que no puedan acudir físicamente aquí. Otra parte es el tratar después de esto de trabajar con las escuelas de medicina para que ir impulsando la inclusión de la materia de oncología en la currícula de las escuelas. Esto yo creo que es una necesidad que no se puede retardar. Hay muchas, como siempre, muchas dificultades a veces para implementarlo, pero yo creo que estamos en el momento en que se puede impulsar esto, y aunque no sea de una manera inmediata, pero ya empezar a trabajar en ese aspecto.
El otro aspecto que queremos manejar con esto, con este congreso, es la información a los pacientes. Después de esto, el plan es hacer cápsulas que vayan dirigidas a los pacientes para que ellos incluso tengan también conciencia de lo que tienen que pensar para sospechar que hay un cáncer en un familiar o en el paciente mismo, ¿no? Entonces eso también se va a dar, y también las medidas preventivas que pueden adoptarse para evitar los cánceres que puedan ser prevenibles. Además, bueno, queremos hacer una campaña a través de los medios de comunicación en donde también difundamos toda esta información, y también dar a conocer al público en general quién trata el cáncer. El cáncer se debe tratar por un equipo multidisciplinario. No se puede pensar en un solo médico que trate el cáncer. Se tiene que tener una comunicación entre un equipo multidisciplinario que puede ser desde oncólogos, patólogos, radiólogos, médicos, psicólogos, las enfermeras, y bueno, y algunos otros especialistas relacionados con la atención del cáncer. Puede ser hasta urólogos, neumólogos, gastroenterólogos. O sea, tiene que ser un equipo multidisciplinario, y además con las calificaciones adecuadas para poder ejercer en el tratamiento del cáncer. Siempre tenemos en la mesa información de algunos pacientes que desafortunadamente no reciben una primera atención de manera adecuada, y esto pues al final lo que resulta es que eso ya cambió el pronóstico en cuanto a su enfermedad de este paciente. Entonces sí tiene que ser gente calificada, certificada por el Consejo Mexicano de Oncología en el caso de los oncólogos, y con el adiestramiento adecuado en el caso de los demás especialistas, pensando sobre todo en patólogos, radiólogos, etc. Va a ser en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Va a ser el 12 y 13 de mayo. El horario va a ser de las 7:30 para el registro el primer día, y hasta las 3 de la tarde. El segundo día empieza igual a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y bueno, va a haber una buena oportunidad de tener interacción con los médicos que van a estar exponiendo cada uno de los temas. La información y el registro también lo tendremos en la página de la Sociedad Mexicana de Oncología, que es www.esmeo.org.mx, y a través de las redes sociales también estamos difundiendo esta información. Podrán hacer un registro a través de esa vía, y todos serán bienvenidos. Todo el personal de salud que quiera participar será bienvenido. Es un congreso que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y con la intención de que esto pueda empezar a incidir más en la atención primaria del cáncer.